Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia de la réplica, aquí en Popular Televisión Melilla, donde analizamos la actualidad política, social y también económica. Haremos hincapié sobre todo en esto en el programa de este jueves, precisamente porque hace poquito, esta misma semana, pues salieron los últimos datos del paro. Y bueno, se ve una nueva bajada en el desempleo, en concreto 1,74% menos, que se traduce a 151 personas menos en las listas. En total, ¿no?, según los datos del Ministerio de Trabajo, 8.533 personas desempleadas ahora en Melilla. A nivel anual, eso sí, sí asciende el paro, si lo comparamos con la misma fecha de hace un año. También vamos a hablar evidentemente de los planes de empleo, por esa propuesta ya que se dio por parte del presidente Imbroda, la delegada del Gobierno, para trabajar conjuntamente en esos planes de empleo de la delegación, para que se pudieran sacar. Y de hecho la delegación pues ha aceptado esa propuesta. Se espera que haya una reunión posiblemente la semana que viene, aunque no conocemos todavía esa fecha concreta. Hablaremos de esto y también muy brevemente al final de la tertulia, si diese tiempo, pues una valoración a esa previa de las elecciones europeas, a esas llamadas a las urnas este próximo 9 de junio. Este es el resumen de la tertulia que vamos a tratar hoy, pero antes, por supuesto, vamos a dar la bienvenida a los invitados, que esta vez son dos. Normalmente, como ya saben, tenemos 3 invitados, pero hoy contamos con Partido Popular y con Coalición por Melilla, con su representante. Damos la bienvenida a Adriel Mehamed, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches. También agradecer pues su tiempo a Mohamed Gusian. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos, evidentemente, por estar en la tertulia de este jueves 6 de junio. Y como bien he adelantado, datos del paro, bueno, si quieren hacer valoraciones también a nivel nacional, pediría pues a nivel local cómo afecta a la ciudad esta situación, también pues con tema de bonificación, que se ha hablado muchísimo, las cuotas patronales de la Seguridad Social y otros temas económicos. Vamos primero a pedir valoraciones. Adriel Mehamed. Pues una valoración rápida y sencilla es que España no va como un cohete, no va como una moto, tal y como reflejó el presidente Sánchez y le contradijo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque en España tenemos la mayor tasa de desempleo europeo, y es que doblamos la media europea en desempleo. También tenemos la mayor tasa de desempleo femenino, la mayor tasa de desempleo juvenil. España no va como un cohete, y esto hay que cambiarlo, porque esto es producto de las medidas sanchistas. Y ahora hablaremos explayadamente de la actualidad estatal y de la actualidad melillense, porque la verdad que hay una serie de datos preocupantes. Ya lo analizaremos ahora más adelante. Primero, pues también una valoración por parte de Mohamed. No, creo que mucho más allá de las motivaciones políticas de cada uno, las cifras son relativas al paro. Las cifras que hemos conocido son al menos más que buenas, por una razón muy sencilla, porque se ha reducido en 12 meses 130.000 el número de parados, porque además es la mejor, digamos, serie de hace 16 años, me refiero, respecto al mes de mayo, y objetivamente haber reducido en un año 136.000 en un contexto, insisto, adverso, de crisis, de profunda crisis económica, derivado de la crisis sanitaria, derivado de las guerras. Es decir, no hay que efectivamente decir tampoco que vamos como una moto, porque no está para tirar cohetes, pero tampoco se puede decir que las cosas van mal. Creo que efectivamente van relativamente bien respecto al paro. Luego, otra cosa respecto del paro femenino que ha comentado, también en una reducción, porque la reducción del paro se ha producido en todos los sectores, ¿de acuerdo o no? Y además en el paro femenino efectivamente también ha habido una reducción pues más o menos que aceptable. Y luego pues habrá otros datos que habrá, porque yo creo que el problema realmente de España sigue siendo uno, que supongo que hablaremos, que es el de la desigualdad, que tiene una relación directa efectivamente con los datos del desempleo. Ya no sé si quieren ya entrar en debate. Es que he hablado sobre el mes de mayo, y es que tenemos el tercer peor mes de mayo de los últimos 10 años. Mira, el otro día la delegada del Gobierno publicó un tuit que he impreso y que lo vamos a ir destapando mentira por mentira, porque estos datos están totalmente maquillados. Y esto es muy sencillo. Mire, ella habla de una bajada del paro de 151 personas. Y esto, ¿por qué decimos que es maquillado? Porque si cogemos todas las personas que se dan de alta en el SEPE y le quitamos todas las personas ocupadas, con esa sencilla regla matemática, podemos decir que tiene un aumento del 30% infravalorado. Es decir, hay que aumentar un 30% la cifra de desempleados. Después habla de la seguridad social de los afiliados. Mire, mentira. Por cada alta en la seguridad
social es necesario firmar 6 contratos. Eso quiere decir que tenemos actualmente una sociedad con récord de pluriempleo. Pluriempleo en los contratos, que habla de los contratos de un 44% que son indefinidos. Vale, de este 44%, ¿cuántos son a jornada completa? ¿Cuántos son a tiempo parcial? ¿Cuántos de estos son con la figura maquilladora de fijo discontinuo? Ya se lo digo yo. El 17% de todos los contratos son a jornada completa. Si de la ecuación encima le sacamos a los funcionarios, ¿qué nos queda? Lo que sí es cierto es el 57% de los contratos son temporales. Y estos contratos temporales no se van a recoger en la bonificación. Primero porque todavía quedan muchos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para que entre en vigor lo que nos quitaron desde 2004, que también estaba funcionando. Que tampoco incluiría los temporales. Y tampoco cumplir, correcto, bueno, el 57% de los contratos, de contratos que se hacen en ferias, contratos que se hacen en Navidades, en Semana Santa. Una vergüenza. Yo no sé si la delegada lo hace con conocimiento, que estaría mintiendo, o la delegada lo hace con desconocimiento. Sea como fuere, este tuit es bochornoso. No, esos serían esos datos, porque son los que nos consta desde el Ministerio de Trabajo, son los últimos datos del paro, de la afiliación. Entonces, bueno, en cuanto a análisis, Mohamed Bouchian... No, en primer lugar, los datos a nivel local, vamos a ver, son infumables, y lo han sido, porque la razón no es necesario tener esos datos, no es necesario que alguien utilice partidistamente los datos o que arrime el ascua a su sardina, sino que es que hay mucha gente que se va de la ciudad porque no tiene que comer, para comer. Si ese dato es suficiente para revelar que efectivamente si en esta ciudad no se crea empleo, lo que creo que es un problema estructural que es consecuencia de la falta de un modelo productivo real, realista, de acuerdo, que haga efectivamente proyectar la ciudad hacia el futuro. Ese es el problema. Es decir, ¿por qué los jóvenes no tienen un futuro en esta ciudad? ¿Por qué las familias enteras emigran de esta ciudad? Porque no tienen para comer, no tienen ninguna oportunidad, y este es el problema de fondo. Básicamente porque en esta ciudad no se han hecho los deberes. Es decir, evidentemente tenemos una economía basada en el contrabando, en las subvenciones, ¿de acuerdo? El contrabando se ha acabado con la situación fronteriza, y en lugar de efectivamente de sentar las bases de un nuevo modelo productivo, todavía estamos discutiendo si entrar en la unión aduanera o no. Y la consecuencia de todo esto es que muchos jóvenes tienen que marcharse de la ciudad, y ya no jóvenes sino familias, es decir, ante la falta de oportunidades. Por lo tanto, el tema del paro en esta ciudad no solamente es estructural, sino es consecuencia de la falta, digamos, de expectativas y de la falta de alternativas al modelo anterior absolutamente agotado, y lo digo, y de un general, de una clase política incapaz de diseñar un horizonte para esta ciudad. Precisamente el horizonte que habla del modelo que vamos a proyectar económico-laboral, hablaremos porque, como sabemos, tenemos 3 pilares fundamentales del gobierno del Partido Popular, que después los explicaré y veremos resultados. Pero vamos a irnos a lo que también dijiste, a los datos. Oiga, son los datos, perfecto. Estos son los datos de donde la delegada del gobierno ha sacado 151 personas, como le he dicho, maquillados. Pero vámonos al interanual, al índice interanual. ¿Cómo estábamos en mayo de hace un año? Pues resulta que somos la única autonomía de toda España que empeoramos en cifras. El año pasado teníamos 826 personas más trabajando en este mes, en mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que en mayo del año pasado las bonificaciones a la seguridad social estaban funcionando. Los planes de empleo del gobierno de Melilla y los planes de empleo de delegación estaban funcionando. Oiga, esta cifra sería muy diferente si la bonificación a la seguridad social y los planes de delegación del gobierno funcionarían. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Es cierto que la bonificación lo que hace es retraer a los empresarios la contratación, eso es evidente. Eso sí, ya lo hablamos, no favorece para nada, todo lo contrario. Aunque luego en términos netos, luego finalmente puede ser, que no lo sé, lo desconozco, que finalmente abonen la misma cantidad respecto a la seguridad social. Lo que sí es cierto es que eso retrae, disuade a los empresarios para contratar, y eso no favorece para nada para la creación de empleo. Es cierto, pero eso es el chocolate del loro. Aquí hay un problema realmente de fondo, estructural, y es la falta de un modelo económico, realmente. Entonces la ciudad no tiene economía, mucho más allá efectivamente. ¿Te refieres un modelo económico aparte de esa aduana comercial como una alternativa? Claro, ¿por qué no? Porque es que, vamos a ver, el modelo económico basado en la... Es evidente que Melilla es una ciudad fronteriza. A nadie se le ocurre que una ciudad fronteriza pueda vivir contra la frontera.
¿de acuerdo? La principal fuente de riqueza ha sido siempre la frontera y tendría que ser siempre la frontera, pero evidentemente es un aspecto que no solamente depende de nosotros, depende efectivamente de otros estados, pero sí yo hago, y esto es algo extensible a toda la clase política, la falta de previsión, sobre todo cuando en el 90 y tanto, sí, se formó, porque sabemos que Marruecos tiene un acuerdo preferencial con la Unión Europea. Se sabía entonces que como consecuencia de ese acuerdo preferencial se iba a producir paulatinamente el desarme arancelario y que la ventaja productiva que tenía Melilla respecto a su entorno iba a desaparecer. Teníamos que haber preparado, haber hecho las tareas, haber hecho los deberes para preparar a la ciudad de la nueva situación y no se ha hecho absolutamente nada, con lo cual la principal fuente de riqueza, que era la frontera, ha desaparecido y las consecuencias las tenemos en eso. Por lo tanto, yo lo digo abiertamente, es falta de previsión política y en eso no hay alguien que se pueda salvar. No estoy y de acuerdo, ahora, y termino, y mientras no se afronte esa tarea, vamos a ver, podemos maquillar los datos con algún plan de empleo, mejorando las condiciones efectivamente de los empresarios a la hora de sufragar efectivamente los gastos sociales, todo eso, pero el problema de fondo no se va a solucionar, que tendremos un paro de caballo y que obligará a familias enteras, como por desgracia ocurre actualmente, a emigrar y a marcharse de su ciudad porque, insisto, porque no tienen para comer. Sí, es que precisamente el gobierno social... ¿Desde cuándo está la aduana comercial cerrada? Desde agosto del 18, hace 6 años. En 6 años no ha llevado de manera oficial este asunto a Europa, que lo hablaremos después con la Unión Europea y demás, pero oiga, es necesario a decirle a Europa, tenemos este problema, no lo han llevado al igual que otras muchas cosas. Mire, cuando usted habla de que no, es que en Melilla no tenemos una previsión, no, estamos haciendo las cosas en Melilla, hemos cambiado. Mira, en turismo, pero déjame explicarte porque te voy a dar datos. En turismo los bonos turísticos están funcionando perfectamente. En universidad, hace no mucho salió un estudio de BBVA, de la Fundación de BBVA, con otros organismos, donde indican que de los últimos 10 años se han creado 430.000 empleos para jóvenes. Y de esos 439.000 empleos, el 79% son para jóvenes que tengan un grado, ojo, casi el 80% para personas que tengan un grado, y de ese porcentaje el 91% de alta cualificación, máster, experto, cursos de universitario. Por lo tanto, el camino debe ser la universidad. Y por último, la innovación tecnológica, el tercer pilar fundamental del gobierno Imbroda. ¿Por qué? Porque es el 20% del PIB en Melilla. ¿Por qué? Porque hay 13 empresas de juego que están dando de comer a más de 400 familias, muchos de ellos jóvenes. Nosotros tenemos las cosas claras y si delegación del gobierno no las tiene claras, pues por lo menos que nos copien. Bueno, perdóname, es politiquería lo que hacen. Son datos, son datos. No, pero vamos a ver, en primer lugar, no sé, es decir, es que le escucho tu discurso y me parece a mí, es que venir de salvapatrias, vamos a mesurarnos, vamos a moderarnos un poquito. ¿Y cuál era el gobierno Imbroda, como el gobierno nacional ha tenido bajo su rienda esta ciudad, es decir, al menos durante 20 o 30 o 40 años, no Imbroda, pero anteriormente el señor Velázquez, es decir, gobierno del Partido Popular. Esta ciudad ha tenido prácticamente desde el año 80 y tanto gobiernos sucesivos del Partido Popular y ninguno de esos gobiernos, como tampoco los gobiernos a nivel nacional del PSOE y del PP, no han hecho absolutamente para preparar esta ciudad hacia el futuro, para resolver los problemas que ya se avenían, si me permites. No solamente eso, sino, insisto, es decir, que muchísimas veces sus actuaciones han sido contraproducentes, como por ejemplo la desastrosa gestión de la frontera, la caótica gestión de la frontera por parte de la delegación de gobierno entonces del Partido Popular. Entonces, pero yo aquí no voy a echar las culpas a uno u otro. Lo que comento es que esta ciudad, mucho más allá de ese tipo, insisto, que eso es propaganda mía, necesitamos inversiones realistas, mucho más allá de otras relacionadas con el turismo, que el turismo finalmente, con perdón, es una absoluta quimera, porque lo único que hace, yo no sé qué turismo aquí en esta ciudad, porque entre otras cosas... ¿No apuesta por la ciudad? ¿No apuesta por la ciudad? Si me permites, no te he interrumpido, si me permites, el turismo aquí en esta ciudad, ¿de acuerdo? No, tenía que haber asumido la idiosincrasia de la ciudad, pero por determinados complejos y prejuicios no se asume que efectivamente realmente el valor añadido de esta ciudad lo da sus peculiaridades. No podemos competir con Málaga, con la Costa del Sol, con la costa, es decir, por ejemplo en el turismo de sol y playa. Eso es absolutamente erróneo. Están llegando cruceros. No ha tenido Pero lo bueno, la base sería sobre todo garantizar unas buenas conexiones. Claro, vale, es que voy allí. Después a ver y luego voy allí, pero en primer lugar asumir nuestra realidad, nuestra particularidad, nuestra especificidad, es decir, y proyectarla. Es decir, lo que nos hace diferente al resto de España.
¿De acuerdo? No, eso es lo que... En segundo lugar, es una quimera por las razones que usted ha señalado, porque el tema del transporte, pero las comunicaciones terrestres también, fundamental, las marítimas y las aéreas, mientras ese tema no se resuelva. Y luego, en tercer lugar, por supuesto que además, porque es una cuestión que no se puede eludir, el tema de la innovación tecnológica. Pero para que estas nuevas alternativas surtan efecto, va a ser a largo plazo. Va a ser a largo plazo, pero mientras esta ciudad no recupere, insisto, mientras esta ciudad, las comunicaciones terrestres, un tráfico fronterizo fluido, las demás iniciativas pues van a quedar en lo que van a quedar, en poco o en casi nada. Por lo tanto, y si no vamos a tener, porque parece apuntar que efectivamente el comercio transfronterizo parece que ha quedado, es decir, atrás, habrá que buscar otro modelo económico, habrá que pensar si es conveniente o no entrar en una aduanera, habrá que plantear el tema de la región ultraperiférica o de las zonas económicas estratégicas, pero eso, con perdón, es decir, simplemente son, es decir, medidas de carácter estético, puntuales, parches, pero el fondo, el problema estructural es que no tenemos un modelo económico en esta ciudad, y eso no lo ha afrontado nadie, y sobre todo la responsabilidad del Partido Popular, porque ha estado más tiempo gobernando. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que un modelo económico podría ser, por ejemplo, una de las medidas estrellas de Coalición por Melilla, cuando nos dijeron que, oiga, vamos a formar a nuestros jóvenes aquí en Melilla con dinero de la ciudad autónoma y lo vamos a mandar 6 meses afuera, a Alemania, a cotizar. Eso sí sería una medida estrella. Mira, me hablas de las conexiones. El gobierno del Partido Popular ha aumentado las conexiones con la península y ha aumentado el horario. Estamos peleando porque el contrato marítimo sea acorde a lo que nos merecemos, que eso debería de pedirle explicaciones a la delegada. Y por supuesto que las peculiaridades de Melilla hay que trabajarlas, y se está haciendo muy bien con nuestra consejera Fadela Mojatar desde el área de cultura. Mire, aquí, como bien has dicho, tenemos un problema, y tenemos un problema de pobreza, como habla. Están hablando de que, bueno, es que el salario mínimo interprofesional se ha aumentado, independientemente de que el 100% de ese aumento repercuta en el empresario, estamos hablando de que es maquillaje puro. ¿Y por qué? No vamos a ir tampoco al salario mediano, que es, por un lado, los salarios más bajos, los más altos y el de la mitad, porque se pueden distorsionar por las disparidades, sino vamos a ir al modal, al salario modal, el que más se repite en Melilla, y el salario que más se repite en Melilla es mucho más bajo, y aún más así cuando le metemos en la ecuación los efectos de la inflación. Entonces, tenemos que buscar soluciones. ¿Qué pasa? Que no lo estamos viendo por los amortiguadores económicos que le había comentado, que se van a ver a lo largo del tiempo. No es posible que la delegada del gobierno y el gobierno se congratulen de que a las familias le están llegando el ingreso mínimo vital. Mire, en Melilla tenemos más de 11.500 familias que le están llegando el ingreso mínimo vital. Usted que me habla de pobreza, para cumplir esos requisitos... Había hablado de pobreza yo. Al principio, sí, para hablar, para esos requisitos se requiere cumplir unos cánones que, bueno, que puede estar lo más límite, si no ya en la pobreza. Entonces, un gobierno serio se va a alegrar de que esté la gente con pobreza, dígame. Un gobierno serio se alegraría. ¿Qué medida va a tomar? ¿La de mandar a los jóvenes a Alemania? Ya le digo yo que no, que vamos a apostar por la innovación tecnológica, vamos a apostar por Melilla 5.000 estudiantes, vamos a apostar por el turismo, porque está saliendo bien y los números nos están dando la razón. Yo si me permito, creo que está fuera de la realidad, absolutamente. No sé en qué ciudad vives, no sé si has estado absolutamente desconectado de la ciudad, pero vamos a ver, aquí hay 2 Melillas, por desgracia. La Melilla de la excelencia, digamos incluso del exceso. Y luego hay una Melilla, que es la otra Melilla de la que no se habla, por desgracia, que es la Melilla subida efectivamente en la desigualdad, en la pobreza. Es decir, esto es consecuencia de políticas, es decir, o de malas políticas que han venido practicándose durante décadas. Hay personas que efectivamente no tienen para llegar a final de mes, hay personas que por supuesto no tienen trabajo, hay personas que efectivamente no pueden, atender a sus hijos y darle efectivamente los recursos necesarios para que puedan formarse. Y esto no es un problema de ahora, es un problema estructural y tiene que ver con con una cierta estructura de desigualdad que se ha mantenido e incluso, intencionadamente. Aquí el problema de la ciudad, efectivamente, el paro es consecuencia... no, pues ya. Sí, efectivamente, sí, porque efectivamente, vamos a ver, esta es una ciudad con más de 300 millones actualmente de presupuesto. Aquí se ha manejado un presupuesto mastodóntico. Con esos presupuestos esta ciudad debería tener, por ejemplo, el desempleo, sus niveles mínimos. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Coalición por Melilla para eso? Mira, ¿qué ha hecho? Si yo no estoy haciendo... Tú hablas del gobierno de Coalición por Melilla y te olvidas del gobierno del Partido Popular de 30 años. No, es que lo estamos haciendo. Es lo siguiente, si pretendes... Parece que no se ha hecho nada en 30 años.
pretende que el gobierno de coalición por Melilla, y perdóname porque no te he interrumpido, el gobierno de coalición por Melilla, que prácticamente en términos prácticos ha estado 2 años gobernando, porque de la pandemia la administración estaba volcada con lo que estaba volcada, es decir, y sin embargo eludes lo que ha hecho o lo que no ha hecho el gobierno del Partido Popular durante 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, que efectivamente con esa cantidad ingente de dinero, racional y socialmente distribuida, gran parte de los problemas sociales se habrían resuelto. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se ha hecho esa distribución. No solamente no se ha hecho esa distribución, sino que se ha ahondado en la brecha social, que es vergonzante. No se puede vivir en una ciudad, no se puede garantizar tenemos que concluir la paz y la estabilidad social, una razón de justicia social, cuando mantienes a una parte de la ciudad viviendo, es decir, muy bien, y a otra parte de la ciudad viviendo muy mal. Y mientras no se aborde ese problema, lo demás, perdóname, es mera politiquería, Adrián. Vamos a parar un momento, unos minutos muy breves para pasar a publicidad y ahora seguimos con este debate que no ha concluido. Ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Continuamos con el debate conforme a empleo, economía, también pues desigualdad socioeconómica. También se está hablando de este asunto, también pues esa fuga, ¿no?, de jóvenes de la ciudad, y al final de ese análisis pues sobre la situación económica de Melilla. Mohamed Boussian había terminado, supongo que evidentemente Adriel tendría alguna respuesta, ha habido una interrupción por publicidad, pero bueno, sí, es que continúa el debate. Me gustaría saber si Boussian considera que el 20% del PIB de Melilla es algo futuro. Oiga, no, estamos hablando del 20% de 1 de cada 5 euros en la ciudad autónoma de Melilla, gracias a la innovación tecnológica, gracias a estas empresas. Oiga, ¿qué ha hecho el gobierno de Partido Socialista, Ciudadanos y Coalición por Melilla para solventar esto? Voy a hablarle de algo básico, que es un área que le compete también a usted. Por ejemplo, instalaciones deportivas. Ni una sola instalación deportiva, ni una sola... ¿Por qué me compete? Bueno, por el área de deporte que tenía Coalición por Melilla. Bien. Igual que le comenté antes, lo de los jóvenes de Mohamed. Entonces, ni una sola instalación educativa. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que nos vengan a dar a nosotros lecciones de moral o lecciones de económica? Un gobierno que lo que ha hecho es hundir más a la ciudad. Nosotros estamos apostando por las 3 áreas fundamentales que le he comentado y están viendo los resultados. ¿Usted no cree que el de 437.000 empleos para jóvenes, casi un 80% de esos pidan un grado? ¿No cree que debemos apostar por una Melilla universitaria? Llegar a ese número de 5.000. Vamos a traer podología, vamos a traer ciencia de datos e inteligencia artificial el año que viene. Tenemos 4 másteres más sobre la mesa. Oiga, que estamos apostando por el futuro de nuestros jóvenes, no nos diga que no. O sea. No, vamos a ver, sí. Yo creo que, perdóname, yo te voy a tutear, ¿de acuerdo, Adriel? Sí. Creo, simple y llanamente, yo he querido dejar de hacer, de verdad, partidismo en todo esto, y he tratado de hacer un análisis más o menos acertado, más o menos efectivamente afortunado de lo que realmente está entrando al fondo, y yo no he entrado efectivamente a reprocharle a nadie, lo que sí es reprochando en general a la clase política que no ha hecho los deberes. Y si hay alguien al que reprocharle más, es el que ha estado más tiempo gobernando la ciudad, que es el Partido Popular, es evidente, porque algo tendrá que ver efectivamente los 30 años del gobierno del Partido Popular con la situación actual. Pero no diga que no se ha hecho nada en 30 años. Yo no he dicho nada de eso, yo creo que no, en absoluto. Lo que digo simple y llanamente, que más allá de ese tipo de medidas que son bienvenidas, ¿de acuerdo? No, que habrá que ahondar, por cierto, medidas que se van anunciando desde hace ya varias décadas, y te lo digo porque lo llevo escuchando. Por eso comprenderás que yo las ponga, es decir, en stand-by, las ponga en duda, y espero que finalmente se materialicen y que pasemos de las palabras a los hechos. Lo que digo fundamentalmente es que mientras no se defina el modelo económico de la ciudad, es decir, una vez superado el anterior, es decir, todo este tipo de medidas, es decir, que son bienvenidas, desde mi punto de vista, no resuelven el problema de fondo. Y el problema de fondo es ese problema estructural que afecta fundamentalmente hasta a los jóvenes. El paro del desempleo de los jóvenes llegó a alcanzar durante la etapa del gobierno del Partido Popular cerca del 80%. Y luego, sin embargo, en el gobierno anterior, sí, el 70 y tantos %. Mira, buscas ese dato. ¿Qué año más o menos? Estoy hablando del año 2019, ¿de acuerdo? No, del 70%. Si más del 70%, es decir, el paro juvenil se redujo, es decir,
durante este periodo, durante 4 años, claro, no, es decir, yo como no vengo con esa retahíla de datos... Retahíla, esto es prepararse para no venderle humo a los ciudadanos, esto es prepararse. Lo digo en el sentido positivo, pero los datos fríos no reflejan muchas veces la realidad. Y es más, porque eso como lo de la estadística, es decir, hay 2 huevos y se dice, bueno, pues estadísticamente uno tiene un huevo y el otro, no, y resulta que los 2 huevos los tiene solamente uno. Eso es lo que nos dicen muchas veces las estadísticas. Lo que digo evidentemente es que ese tipo de medidas, como efectivamente apostar por la innovación, las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, en la universidad, etcétera, etcétera, bienvenida. Pero fundamentalmente esta ciudad es una ciudad tradicionalmente comercial. Ha vivido del comercio y tiene que seguir viviendo del comercio. No puede ser de otra manera, si una ciudad. Y que esa tarea no la hemos abordado o no se ha abordado por los responsables. Y que mucho más allá de eso, de que esas medidas puedan a largo plazo, es decir, generar o provocar, efectivamente, o producir, es decir, efectos, es decir, el problema de fondo lo seguimos teniendo. Y la consecuencia, insisto, y de esto se habla muy poco, son las profundas desigualdades que viven en esta ciudad. Y no se quiere hablar de ello. Y no solamente por una razón de justicia social, sino por interés de todos. Porque no puede haber estabilidad y paz social manteniendo los niveles de desigualdad, de pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo aquí, perdón, y termino, sí, que yo no le he dado un reproche ni al Partido Popular, ni al Partido... Creo que es objetivo decir que aquí ha habido una falta efectivamente de previsión para abordar los problemas de la ciudad, y eso es culpa prácticamente de todos, luego de unos más que de otros, también es cierto. Ya un poco también para incluir otros temas dentro del debate, que seguimos hablando de empleo, de economía, pero para que no se nos vaya el tiempo, porque es verdad que es un debate extenso, está también el tema de los planes de empleo. No quiero introducirlo porque es que si no tenemos tiempo. Si me permites una cosa, simplemente un dato importante. Es decir, ha habido un dato que sin embargo ha pasado muy desapercibido a nivel nacional, que efectivamente yo entiendo que los datos del desempleo han mejorado, los datos del empleo, los de la cotización en la seguridad social, pero sin embargo el dato terrible para mí de que ha aumentado la pobreza en España, pese al salario mínimo interprofesional, pese a las mejoras de las condiciones laborales, es algo que yo creo que se ha pasado de soslayo. Sí, más de 10 millones de personas pobres en España, es decir, y eso es un problema que tiene que ver también con una deficiente distribución, y eso se puede explicar, pero en un gobierno que se dice progresista es prácticamente imperdonable. Pues con este apunte y hablando también pues de esa retribución, también de esa igualdad, ¿no? Hablando de esos planes de empleo, de la ciudad autónoma, de delegación, ahondar, porque esto también se habló la semana pasada, pero hay novedades. Al final, pues delegación del gobierno acepta, ¿no?, esa propuesta del presidente de la ciudad autónoma de Melilla para que las dos administraciones trabajen conjuntamente. Se ha anunciado pues que en principio la semana que viene se reunirían para tener ese primer encuentro, esa primera toma de contacto y abordar este tema. También quería preguntar valoraciones para que el debate pues sea un poco más enriquecedor y no nos atasquemos solamente en cómo tiene que ser la economía de la ciudad, sino por también actualidad. Le voy a preguntar valoración a Adriel Mehamed, después Mohamed Boussian, y también entráis en debate. Y si también podéis, pues obviamente, hablar del tema económico también. Al final estamos hablando un poquito en términos generales. Pues una pequeña valoración es que me alegro que la delegada haya accedido a la petición de solucionar esto del presidente Imbroda, que no se quede en ese primer comentario que dijo de que esto era humo, de que, no, perdón, aquí vamos serio, aquí podemos sacar de alguna manera una partida económica para poder hacer frente a ese gasto. Oye, pues adelante, bienvenida sea esa reunión. No, hay que exigirle a las personas que tienen responsabilidad política que sean capaces de sentarse, de llegar a acuerdos y de resolver los problemas, al menos en 2 o 3. Lo que no pueden es eludir por intereses partidistas efectivamente la cooperación, el deber de coordinarse y sobre todo de resolver los problemas de la ciudad cuando una y otra administración están implicadas. Bueno, a ver si finalmente, como ha señalado Adriel, esto cuaja, se ponen de acuerdo y dejemos efectivamente, porque es que finalmente ves que, es decir, que los políticos, y eso es lo que está generando mucho desapego y mucha desafección, ya no hablan de los problemas de los ciudadanos, hablan de los problemas de los políticos, ¿no? Y eso es realmente intolerable, y esperemos que efectivamente, una vez que se ha cogido el guante por parte de la delegación de gobierno o lo haya hecho el Partido Popular, me da igual que finalmente haya un poco de cordura, ¿de acuerdo? Y que entre las dos administraciones resuelven este problema que afecta a muchos melillenses. Y también pregunto, no sé si tienen esperanzas, no sé qué pensarán en que puedan llegar a un acuerdo, porque primero no se ha dado todavía esa reunión, será la semana que viene. Sí, ¿cómo creen que va a quedar eso? Hombre, yo espero que, como dice Boussian, por el bien de Melilla, por el bien de los melillenses, por el bien de más de 1000 familias que están pendientes de esos planes de empleo, se pueda llegar a un acuerdo. Que no es un acuerdo, que es simplemente, oye, ¿cuánto hay que poner? Esto, venga.
te lo pongo yo, ya se devolverá con presupuesto general, ya se buscará la manera, pero de momento te lo pongo yo para que esas familias puedan disfrutar de lo que se le ha reconocido, porque estamos hablando de que la mayoría del porcentaje de esa plaza es de formación, tiempo que no se va a recuperar, que estamos a final del curso. Oiga, llegamos 6 meses tarde, vamos a ponernos ya manos a la obra. Nosotros ya lo de la ciudad autónoma lo sacamos. Venga, delegación. A mí lo que me sorprende, ¿qué distancia hay desde el ayuntamiento a la delegación de gobierno? Y es necesario establecer esta relación epistolar entre la delegada de gobierno y decir, vamos a ver. Yo de hecho pregunté porque los primeros ofrecimientos y las contestaciones fueron a través de los medios de comunicación, no hubo una comunicación a principio directa. Recuerda que la delegada dijo, es que me he enterado a la misma vez que todos los melillenses. Perdona, si es tan sencillo como esto. Oye, el presidente Imbroda te lo dice, perfecto, recoge el guante y adelante. Yo le puedo asegurar a la delegada de gobierno que aquí se enteró. Es que se enteró por los medios de comunicación. Yo puedo asegurar que aquí en esta ciudad se enteran antes los melillenses que los responsables políticos, porque sabemos que muchas veces aparece cualquier noticia y la información está en la calle porque es así. Yo lo que no entiendo es decir por qué ha tenido que transcurrir tanto tiempo para que se puedan entender, y no quiero mantener una posición equidistante. Es cierto que desde el primer momento el Partido Popular a través del gobierno, es decir, tendió la mano, y es cierto que la delegación del gobierno puso algún tipo de objeciones. Bien, pues, pero efectivamente... Pero fueron contestaciones y ofrecimientos en los medios, y ya después se mandó una carta. Sí. Y ya después se ha respondido por carta. Que se sienten, y seguro que mediando un café resuelven el problema inmediatamente, seguro. A ver qué ocurrirá también, porque bueno, nos encontramos también con esa preparación, de esa presentación del recurso, ¿no?, por parte de esa sentencia hacia la ciudad autónoma, porque ambas administraciones pues han tenido sentencias desfavorable, y la ciudad autónoma va a presentar recurso. El presidente Imbroda dijo que en caso, porque se le preguntó, en caso de que no se le diese la razón, que tendrían colchón económico para lidiar con no sabemos cuánto dinero habría que poner. Obviamente todavía está esa etapa de recurso. Ya brevemente también una valoración sobre esto, sobre esos planes de empleo también, muy breve, Adriel. Sí, bueno, en el tema de recursos es que no nos afecta por igual medida a delegación que a la ciudad autónoma. Nosotros tenemos un convenio que la delegación no tiene, y a nosotros nos están diciendo particularmente que esa disposición adicional cuarta es nula de pleno derecho, y no lo consideramos así, no creemos que sea nula, por lo tanto, pues lógicamente lo recurrimos. En caso contrario ocurre con la delegación, son situaciones totalmente diferentes. No, es cierto que son situaciones diferentes, pero lo que sí es cierto es que el presidente de la ciudad dijo en una primera ocasión que no iba a recurrir, primero dijo de acuerdo, que no, ¿no? Y luego dijo sí, pero bueno, vamos a ver. Se ha estudiado y se ha dicho, oye. El presidente de la ciudad, supongo que el presidente de la ciudad, si sale a decir eso porque lo ha estudiado antes, no va a salir. Pero dicho eso, mi valoración, vamos a ver, es que en primer lugar el presidente de la ciudad no tenía intención de recurrir esto, porque consideraba que iba simplemente a demorar la situación de esos trabajadores, ¿de acuerdo, no? Y que la sentencia efectivamente iba a ser en cualquier caso confirmada en otras instancias de la Comisión de Distrito, y que sin embargo le generaba un gran problema, un gran quebranto al presupuesto, a los recursos económicos, y lo que ha hecho efectivamente es vía recurso, ha recurrido no porque, a pesar de lo que ha señalado, no porque efectivamente se considere que esa cláusula no deba anularse, sino porque efectivamente necesitan tiempo para armarse presupuestariamente y atender a las ingentes indemnizaciones. Pero insisto, eso va a suponer lo siguiente: pagar más dinero, bien mediante consignaciones previas al recurso, bien mediante costas o bien mediante interés. Y a largo plazo el quebranto al interés público va a ser mayor. No lo creemos así. Pues nosotros, pasará no lo creemos así. Y por eso lo recurrimos. No lo recurrimos por ganar tiempo, lo recurrimos porque consideramos que no es nulo de pleno derecho, como particularmente lo está diciendo el sindicato. ¿Y que no es nulo? Vamos a ver, pero ya no voy a... Porque tenemos un convenio nosotros. Sí, pero sí, vamos a ver, por encima de los convenios, incluso por encima de la ley, está la Constitución, ¿de acuerdo? No, pero hay principios que son inquebrantables, y entre los principios está el principio de igualdad y el principio de igual trabajo, igual salario, ¿de acuerdo? Y eso no lo puede... Pero igual trabajo con el mismo número de horas. Sí, no, hablo en general, porque luego, esos principios no lo pueden efectivamente, en este caso, enervar ni un convenio colectivo, menos un convenio colectivo ni ninguna ley. Y eso es lo que se plantea, que yo entiendo efectivamente que puede haber personas que entiendan que no es así, pero a priori entiendo que la sentencia dictada por el juzgado de lo social,
que alega, bueno, o se fundamenta en vulneración de derechos fundamentales, difícilmente va a ser, digamos, revocada por otra instancia. Pero bueno, para eso están los recursos y para eso están los tribunales superiores. Eso también es cierto. También, antes de empezar a valorar pues esa recta final de las elecciones europeas y siguiendo con la situación económica, por abordar un poco un hecho que se ha dado hoy mismo, pues es que el Consejo General de Agentes de Aduanas y representantes aduaneros se han trasladado a Melilla. Por una parte, bueno, rinden homenaje al colegio aquí de la ciudad autónoma porque han cumplido 100 años de funcionamiento, pero claro, esto no es lo importante. Lo importante es esa preocupación, y es que son ya casi 6 años, se hace este verano, de cierre de la aduana comercial, que hemos estado hablando anteriormente sobre esto. Y bueno, pues eso, 80% de pérdidas, ha comentado el presidente del colegio aquí en Melilla. Dicen que no tienen muchas esperanzas, aún así instan al gobierno de España pues a mantener reuniones con ellos, a ver qué medidas se pueden llevar a cabo. Entonces, antes de empezar a valorar un poco el tema de las elecciones europeas, que al final también con tema de relaciones internacionales pues se puede hilar un poquito, también ¿cómo ven esa situación? Vamos a pedir valoraciones sobre esto. Pues esta pregunta justamente me gustaría que se le hiciera a la delegada. ¿A qué está esperando a solucionar este problema? Lo cierto es que, por las peculiaridades de Melilla, vamos a ver, 48.300 empresas han cerrado desde que llegó Sánchez. En Melilla esa situación se agrava aún más por la situación con la aduana comercial cerrada desde hace 6 años. No podemos permitir, primero, que se mire a otro lado, y segundo, que den esperanza continuamente a los melillenses de no, la aduana se va a abrir el mes que viene, no, la aduana, es que hay problemas técnicos, la aduana, no, oiga, pues no podemos depender de otro país, tendremos que buscar otro modelo socioeconómico para la ciudad, y eso es lo que está trabajando el Partido Popular, porque no va a depender ni de la delegada ni de lo que haga otro país. Vamos con una breve valoración de Mohamed Bouchian porque quedan un poquito menos de 5 minutos, unos 5 minutos así para seguir hablando. Bien, la consecuencia de todo esto es ese cierre fronterizo, es decir, absoluto, porque prácticamente más allá del tráfico de personas que se produce con un estricto control documental, que es evidente que tiene que ser necesario, pero las consecuencias son también claras, ¿no? El descenso, es decir, salvaje, brutal, efectivamente, que en tema de ingresos, primero de aforos, lo que se llama aforo, que es actualmente el IPSI, que se mantiene pues prácticamente porque el Estado compensa la diferencia con respecto a ahora. Pero así no sé, el Estado español no puede estar eternamente sufragando, digamos, ese déficit como consecuencia de la reducción de los impuestos por la actividad económica. Si habrá que afrontar en algún momento determinado qué hacemos. Entonces, esto, insisto, es la consecuencia de no haber hecho los deberes, Luego, en segundo lugar, yo no sé si la unión aduanera será una solución, no tengo datos para ello. Lo que sí digo es que difícilmente una ciudad fronteriza puede vivir de espalda a la frontera, y que evidentemente no es responsabilidad solamente de este gobierno. Yo lo que sí estoy de acuerdo es en que no se puede tratar a los ciudadanos como menores de edad, y hay que explicarles las cosas como son. Es decir, si efectivamente, el gobierno de la nación entiende que difícilmente se va a abrir a medio plazo la frontera, porque se traslada a los melillenses para que los melillenses sepamos a qué atenernos, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que estuviese un gobierno del Partido Popular o un gobierno del Partido Socialista, difícilmente la situación podría cambiar, salvo que desde la Unión Europea, teniendo en cuenta esos acuerdos preferenciales con Marruecos, si hubiese efectivamente convencido a Marruecos para, es decir, adoptar una postura distinta respecto al tema fronterizo. Pero España por sí solo, fuera del marco de la Unión Europea, creo difícilmente, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones ahora mismo geoestratégicas, que tengan capacidad de influencia sobre Marruecos para revertir esa situación respecto a la aduana comercial. Como no podemos entrar en debate ante esto, simplemente era una valoración por esa visita de este mismo jueves. Ya sí, con el poquito tiempo que nos queda, pues me gustaría una valoración. Bueno, ¿qué expectativas tienen con los resultados? ¿Cómo han visto esa campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo? Que ya pues melillenses y resto de ciudadanía española, como la gran mayoría de países de esos estados miembros, la mayoría votan el 9 de junio. Las votaciones son entre el 6 y el 9, pero la mayoría votan el día 9. Así que bueno, un poquito qué previsión... Precisamente de lo último que ha comentado Bouchian, llevándolo a las europeas,
es necesario tener un gobierno fuerte en Melilla, que lo tenemos, y un gobierno fuerte del Partido Popular en las europeas sería maravilloso. ¿Por qué? Porque juntos podríamos hacerle presión al gobierno central y decirle, oiga, la aduana comercial, oiga, recuperar el régimen de viajeros, oiga, el contrato marítimo, oiga, los hospitales, la falta de médicos. Es decir, teniendo nosotros un gobierno fuerte del Partido Popular en Europa, con Melilla funcionarían muy bien las cosas. Y lo que no se puede permitir es que sigamos siendo el hazmerreír internacional. Primero por los conflictos. A los conflictos que ya tenemos con Argelia, con Marruecos, se unen los conflictos recientemente con Italia, con Israel, con Argentina y después con los titulares bochornosos que están saliendo sobre la mujer del presidente del gobierno, que está siendo investigada por corrupción e influencia. Y los ciudadanos, el 9J... tenemos... Tráfico de influencias. Sí, los ciudadanos, el 9J, tenemos que decir basta, y que Europa no escuche, basta ya de tanta mentira, basta ya que queremos una Melilla con futuro, una Melilla joven, una Melilla con prosperidad. Pues brevemente también Dos cosas, vamos a ver. Por desgracia, análisis. es algo que siempre ha ocurrido. Las elecciones europeas hablan de todo menos de Europa, ¿de acuerdo? Y eso ha sido así siempre. Pero esto se ha agravado más en esta campaña porque ya prácticamente todo ha sido morbo, el fango, como se le ha denominado, y los asuntos realmente relacionados con Europa han pasado prácticamente desapercibidos. En estas elecciones europeas hay algo tan importante como a ver qué mayoría se va a articular, sino una mayoría entre la derecha y la ultraderecha, es decir, con sus políticas reaccionarias, y además una ultraderecha que es profundamente antieuropeísta, es decir, una suerte de caballo de Troya, o si se va a seguir articulando, como ha sido hasta ahora, una mayoría entre los conservadores, la democracia cristiana y la socialdemocracia, que ha sido la que ha avanzado, la que ha hecho posible la integración europea. Eso es en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hay una cosa, a mí de verdad te he escuchado y porque bueno, yo puedo entender, uno puede tener sus opiniones sobre las relaciones entre Argentina y España, puede tener sus opiniones sobre sus relaciones entre España e Italia, o entre España y Marruecos, o entre España y Argelia, pero que menciones el tema de Israel, que reproches al gobierno de la nación, es decir, que haya reconocido... Estamos hablando de las relaciones diplomáticas. Si me permites, es que las consecuencias, si me permites. Es decir, que haya reconocido el Estado palestino, que se haya sumado a la denuncia por genocidio, que le reproches eso al gobierno del Estado español, es decir, porque efectivamente las relaciones diplomáticas, ¿qué tiene que haber hecho el gobierno español? Nosotros también, oiga, nosotros también reconocemos... Déjame, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno español? No reconocer al Estado palestino, no denunciar los crímenes de guerra, no denunciar el genocidio que se comete para tener buenas relaciones. Aquí es el tema. Déjame responder. Termino, por eso termino. Es decir, el gobierno español tenía que optar por tener buenas relaciones con Israel, es decir, que eso pasaba por mirar a otro sitio ante el genocidio que se está cometiendo en Palestina, o efectivamente defender la dignidad y los derechos humanos, y eso es defender también la dignidad de un país, que no mira hacia otro sitio ante las atrocidades que se cometen justo en nuestras narices. Por lo tanto, reprocharle al gobierno de España las malas relaciones con Israel no me parece justo. A ver si usted cree que nosotros estamos a favor de la guerra. Nosotros queremos que dejen de que haya este tipo de matanza en Israel y en Palestina. Nosotros queremos que se reconozca, por supuesto, pero cuando se tenga que reconocer. Mire, ya para terminar, Paula, permítame un segundo. En relación a la europea, quiero que la ciudadanía melillense conozca que las últimas medidas que hemos hecho nosotros, el Partido Popular, ha sido reconocer la jubilación anticipada a colectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional y funcionarios de prisiones, muchos de ellos trabajando en frontera. Que el 2% del PIB que va a ir destinado a defensa, que repercuta en una subida salarial a nuestros militares, a nuestros soldados, a nuestros cabos, a nuestros sargentos, que queremos una EBAU común, con tema común en toda Europa, pero también en España, una EBAU común que de momento tenemos un acuerdo de las 14 autonomías que lleva el Partido Popular y que ojalá sea extensa a todo el territorio español. Y sobre todo quiero decirle a los ciudadanos melillenses que tenemos a Bea Caro, que es la número 30, la candidata número 30 y que es melillense, que además de conocerse los problemas que tenemos aquí en Melilla y sabe cómo resolverla con unas soluciones, soluciones en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lleva muchos años de asesora en la Unión Europea y sabe perfectamente el engranaje de la Unión Europea. Por lo tanto, que sepan los melillenses que votar al Partido Popular es votar por una Melilla mejor. Y eso es así. Bueno, ha sido esa llamada al voto, coalición, coalición por Melilla no sería el caso. Es una tertulia o un debate electoral. Claro, o sea, por eso hay que... Pero hace bien que aproveche lo siguiente. Por tiempo, sí vamos a dejar un breve tiempo para que haya un poquito de equilibrio, pero ya concluimos. Al gobierno de Sánchez se le pueden reprochar muchas cosas, pero no
es decir, las malas relaciones con Israel. Todo lo contrario, si hay alguien que reprocharle, efectivamente, es decir, es al gobierno de Israel por las atrocidades que viene cometiendo en Palestina. Dicho eso, lo que yo espero, de verdad, que finalmente, tanto evidentemente parece que no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, que la principal fuerza política va a ser el Grupo Popular, con los socialdemócratas. Ahí está la duda de si la ultraderecha buena, de acuerdo o no, de Meloni va a ser la tercera o la cuarta plaza, si los liberales de Macron van a quedar en el cuarto lugar y si la ultraderecha mala va a quedar en el quinto lugar. Esto parece el... Pero vamos a ver, la presidenta de la comisión, ¿sabes quién es? Ursula von der Leyen. Sí, y no es precisamente una roja, ¿de acuerdo? No. Y ha tenido las políticas europeas, es decir, en su mano, es decir, ha podido efectivamente resolver muchos de esos problemas que atañen no solamente a España, sino que atañen efectivamente a Ceuta y Melilla. Por lo tanto, alguna responsabilidad tiene también el Parlamento, el Grupo Popular Europeo sobre la indiferencia, que ahí sí es cierto, de las instituciones europeas a lo que respecta a Ceuta y Melilla. ¿Alguna tenemos, sí, es que es que tenemos que concluir, es que no tenemos más tiempo, disculpa, era por equilibrar un poco las intervenciones, era para concluir. Es verdad que has abierto un poquito también, Mohamed Bouchian, el debate, pero ya tengo que cortar, lo siento, es por equilibrio, por intentar que intervengáis de la misma forma, pero ya sí, tenemos que finalizar. Muchísimas gracias pues por ver esta tertulia, esta previa pues a las elecciones europeas. Adriel Mehamed, discúlpame, pero muchas gracias por estar Paula, aquí con nosotros en la tertulia, y Mohamed Bouchian también. Gracias. Muchas gracias por tus intervenciones, y gracias a los espectadores, como siempre, pues por ver un programa más aquí en Popular Televisión Melilla. Ya les esperamos la semana que viene con entrevistas, si puede ser, y con tertulia los jueves. Muchas gracias.